Hola y bienvenidos a esta serie de videos acerca del análisis de circuitos en corriente alterna o abreviados CA. Para este primer video vamos a ver una pequeña introducción a los circuitos en CA. Como ya lo mencioné antes, la abreviación CA quiere decir los circuitos de corriente alterna y estos los podemos encontrar normalmente en las casas e industrias, ya que estas se alimentan directamente con voltajes CA. Una diferencia notable con respecto a los circuitos de corriente continua se puede observar en sus gráficas, como lo vemos a continuación. Si notamos en la gráfica de la izquierda, vemos que es de corriente continua y vemos cómo su voltaje se mantiene constante a medida que varía el tiempo. Es decir, que por ejemplo, si tenemos una fuente de corriente continua de 15 voltios, esa fuente va a entregar los 15 voltios desde que el circuito es conectado a la fuente, se va a mantener constante todo el tiempo que la tengamos conectada y en el momento que la desconectemos, ya el circuito deja de ser alimentado. En cambio, en la imagen de la derecha, en la corriente alterna, siempre vamos a tener que la corriente va a variarse. Es como su nombre lo indica, va a alternarse a un semiciclo positivo, que es la parte de arriba siempre de la gráfica, y a un semiciclo negativo. Y este va a variar a medida que pasa el tiempo. Normalmente siempre se representa mediante ondas sinusoidales, ya sean senos o en funciones cosenas. Puntos a tener en cuenta sobre los circuitos AC. El primero es que las señales deben ser periódicas. Si recordamos la definición de periódica, es que si a una función x que dependa de un t, en este caso t es el tiempo, si a esa función le sumamos el periodo, la suma de esto debe ser igual a la misma función inicial. Esto quiere decir, como vemos a la derecha, tenemos la primera que es una función sinusoidal. Vemos que la función, el periodo representa cuántas veces el periodo es una magnitud que oscila en función del tiempo. Y puesto que al cabo de un intervalo de tiempos t, los valores de la magnitud van a repetirse. Es decir, que en pocas palabras, el periodo es el tiempo que transcurre entre repetición y repetición, como lo podemos ver en esta gráfica. Partimos en cero, completamos la primera parte del ciclo que se conoce como semiciclo positivo y hacemos un cruce por cero y continuamos otra vez hasta volver a una posición original, por así decirlo. Es cuando termina el semiciclo negativo y ahí se vuelve a repetir otra vez la misma función. Por eso que t representa eso, el tiempo que transcurre entre repetición. Y también no solo existen fuentes sinusoidales, también existen fuentes cuadradas, de tipo cuadrada, en donde el periodo se calcularía de la misma forma. Es el tiempo que ocurre entre cada repetición. Otro punto a tener en cuenta es la frecuencia, y esta es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo. También se lo representa como el inverso del periodo y se mide en Hz. Normalmente en el país, o sea en Ecuador, la frecuencia es de 60 Hz. Otro punto también es la frecuencia angular. Esta propiedad hace mención a la velocidad de rotación en un giro cerrado de la función. Esta función relaciona los ángulos por la unidad de tiempo y se describe de la siguiente manera. Se representa con la letra omega y es igual a 2pi por la frecuencia. Esto nos da unidades de radianes por segundo. Pero como la frecuencia también la podemos expresar en términos del periodo, también la frecuencia va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Aquí en la gráfica abajo podemos ver las diferentes frecuencias de lo que existe en la práctica, como algunas fuentes que son de líneas eléctricas, torres de radio AM y FM,
hasta los hornos de microondas, vemos que tienen una frecuencia de 10 a la 10, y vemos como arriba, en esto donde estoy señalando, esta onda de color rojo. Si se dan cuenta, como su frecuencia es, se podría decir pequeña, se repite pocas veces. En cambio, a medida que nos alejamos de las ondas de espectro visible, como son los arcos de soldadura, los equipos de rayos X, vemos que la frecuencia aumenta exponencialmente y vemos como su gráfica va teniendo más repeticiones. Por esa razón es que a partir de 10 a la 13, en términos de frecuencia, es dañino la alta exposición de los seres vivos. Continuando con la introducción, tenemos lo que son las fuentes de corriente alterna. En el análisis de los circuitos en AC se hace uso de fuentes con señales senoidales. Esta puede ser de corriente o de voltaje. Se pueden expresar mediante la siguiente expresión y, como pueden ver, aquí también tenemos su simbología. Normalmente esta que estoy señalando aquí se considera una fuente de voltaje, que se dice que V con respecto al tiempo es igual a la velocidad máxima por el seno de omega t, donde ya vimos que omega es la frecuencia y t es el tiempo. Y asimismo en el caso de la corriente. A la izquierda podemos ver una fuente de voltaje sinusoidal y a la derecha una fuente de corriente. Su simbología, lo único que difiere de las fuentes de corriente continua es esta semionda que se coloca en la fuente. ¿Cuáles son las variables que encontramos en una gráfica de corriente alterna? Como ya vimos, la de corriente continua solo es una línea en el valor de voltaje que representa dicha fuente. Pero en esta aquí, tomando la imagen anterior del voltaje BMC, ¿no?, tenemos los siguientes valores. Si podemos ver, tenemos representado todo un periodo, desde 0 a 360, es lo que normalmente representa. Y siempre su corte va a ser por los 180 grados. Y aquí, este BM, ¿qué es? Este BM es la amplitud. Es decir, en una sinusoide es el máximo alejamiento en el valor absoluto de la curva medida desde el eje, o sea, desde el eje 0, desde el tiempo. El máximo valor. Aquí también el voltaje máximo se lo representa como el voltaje o valor pico, que representa lo mismo desde el valor absoluto, desde la curva media del eje hasta el máximo. O también a veces este BM nos lo pueden dar como valor pico a pico, que es el valor de la suma desde una cresta de la función hasta la otra, es decir, la máxima del semiciclo positivo y la máxima del semiciclo negativo. Es 2 veces, como lo podemos ver, es 2 veces el valor pico o la máxima elongación. También tenemos lo que es el valor instantáneo. Esto es básicamente, ya como su nombre lo indica, instantáneo, es en algún instante de tiempo determinado. Por ejemplo, nos pueden dar el valor instantáneo cuando no estamos en 180 grados, sino en 170. ¿Cuánto es el voltaje en ese valor y en ese instante de tiempo? También tenemos el valor medio, promedio o valor DC o CD, que es de corriente directa o corriente continua. Este valor es el valor del área que forma con el eje abscisas divididos para su periodo. Como normalmente este valor sería un valor promedio, si nosotros sacamos un valor promedio, no este que está aquí, sino que recordamos la función es promedio, o sea, calculamos el área bajo la curva de este aquí y el área bajo la curva de este aquí y lo sumamos, vamos a tener que es un valor promedio de 0. Otro valor destacable es el valor RMS. El valor RMS, como se representa aquí, 0.707 del valor pico, o sea, el voltaje pico, es la tensión o intensidad. Es útil para calcular la potencia consumida por una carga.
O sea, es una tensión que sirve como relación con la corriente continua, ya que representa una cierta potencia P en una carga resistiva dada. Y esa potencia P desarrolla la misma carga en un valor, este valor RMS representa la misma potencia P que disiparía una resistencia en si esta fuera alimentada por un voltaje de corriente continua. Y se representa como la fórmula, no la he escrito aquí, pero vamos a escribirla. Voltaje RMS, o sea, este es en números, pero normalmente se representa como el voltaje máximo o el voltaje pico dividido para raíz de 2. Esto parte de una definición que la veremos en videos más adelante. Comparación de señales. Se deben cumplir 3 condiciones para que dos señales puedan compararse, más que todo dos fuentes, puedan sumarse o restarse también. El primero es que las ondas deben alternarse a la misma frecuencia. Segunda es que las dos ondas sean bien senos o bien cosenos. No podemos comparar dos señales que sean diferentes. Y la última es que las dos ondas deben expresarse con amplitud positiva, más que todo deben estar en su primer semiciclo, no sea en su semiciclo positivo. Aquí podemos ver el A cumple las tres condiciones, si se dan cuenta, tienen la misma frecuencia, parten desde el punto cero con un corte en 180 y su final, el final de su periodo es en los 360 grados. Sus amplitudes pueden ser diferentes, lo que importa es su frecuencia. Y las dos vemos que son ondas seno porque parten de cero y ambas están expresadas con amplitudes positivas, es decir, ambas comienzan con el semiciclo positivo. En el caso de B, podemos ver que no cumplen con la segunda condición, ya que una es una onda coseno y la otra es una onda seno. Aunque si se dan cuenta, tienen la misma frecuencia, comienzan en el mismo intervalo y acaban en el mismo. Y la última, podemos ver que no cumple la última condición, ya que la primera está en amplitud positiva y la segunda está en amplitud negativa. Aunque cumplen con la misma frecuencia y ambas son senos porque parten desde cero, ya que no cumplen con la tercera condición, no pueden ser comparadas. Ahora vemos el ángulo de fase. El ángulo phi recibe el nombre de ángulo de fase inicial o fase de la onda. Y este se representa en tres casos. El primero, si no hay desplazamiento, el ángulo es cero y la ecuación se mantiene tal y cual como la vimos hace un momento, que el voltaje con respecto al tiempo es igual al voltaje máximo por el seno de omega t. Vamos a trabajar solo con la función seno. Ahora, si el desplazamiento es hacia la izquierda, el ángulo de fase es positivo y la ecuación queda de la siguiente forma. Se mantiene igual, excepto que en el seno es omega t más ese ángulo de desplazamiento. Y finalmente, si el desplazamiento ahora está hacia la derecha, el ángulo de fase es negativo. Como podemos observar en estos cuadros aquí, tenemos que el primer caso, tenemos la función seno normalmente. En el segundo caso, si el ángulo de fase es positivo, tenemos un adelanto. Y en el último caso, si el ángulo está hacia la derecha, es un desfase negativo y tenemos este atraso. En esta imagen de la derecha podemos observar que esta imagen está, la línea roja está en adelanto, ya que ha sido desplazada hacia la izquierda. O sea, si la función y es igual a seno de x, esta de aquí va a ser, la de rojo va a ser seno de x más un ángulo phi. Así que ya para terminar con este video vamos a resolver un ejemplo. Nos dan estos voltajes, B1 y B2. Nos dicen que B1 es igual a 100 coseno de 377t menos 30 grados. Nos dan el ángulo de fase.
y B2 es igual a 100 coseno de 377t menos 80 grados. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar antes de resolver estos ejercicios? Aquí nos están pidiendo cuál está atrasado o adelantado con respecto al otro. Si analizamos bien, vemos que ambos poseen la misma frecuencia. ¿Cómo sabemos eso? Si recordamos la ecuación base, tenemos que el voltaje máximo es igual al seno de omega por t. O sea que todo lo que acompaña a t es omega. Y omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, reemplazando el valor de omega que tenemos, es 377 igual a 2pi por la frecuencia. Si despejamos la frecuencia, vamos a obtener que la frecuencia es 60 Hz, que es la que normalmente se van a utilizar para la resolución de estos ejercicios. Veremos más adelante que si no nos especifican qué tipo de frecuencia utiliza, a qué frecuencia está cualquier fuente de voltaje, vamos a asumir siempre que es 60. Y entonces calculando el desfase tenemos que, otra cosa que analizar es que si se dan cuenta, ambas son cosenos. Ambas funciones son cosenos, que es la otra comparación. Tenemos que la frecuencia es la misma y que la función es la misma. Listo, entonces tenemos que el ángulo de fase se calcula diciendo que phi es igual al phi del voltaje 1 menos el del voltaje 2, que sería menos 30 menos 80 grados, lo que nos da que el ángulo de desfase es de 50 grados. Entonces, se puede decir que el voltaje 1 se adelantará 50 grados al voltaje 2. O también que el voltaje 2 se atrasará 50 grados con respecto al voltaje 1. Otro ejemplo es este aquí, que nos dan la corriente 1 y la corriente 2. Y aquí nos damos cuenta, en primer lugar, que la frecuencia es la misma, porque tenemos 1000T. Y si hacemos el mismo procedimiento que el ejercicio anterior, vamos a llegar a un valor de frecuencia, no será en este caso 60 Hz, pero será el mismo ya que ambos tienen la misma frecuencia angular. Ahora, ¿qué analizamos? Analizamos la función trigonométrica. La primera, la de la corriente 1 es seno y la segunda es coseno. Vemos que ya son diferentes. Aparte vemos que la corriente 2 es menos 6 coseno. Ya por ahí vemos que estamos con una frecuencia negativa, como vemos en las comparaciones, en las condiciones para hacer las comparaciones. Primero debemos saber cómo convertir las funciones trigonométricas. Así que debemos recordar las identidades, que coseno de omega t es igual al seno de omega t más 90 grados y que el seno de omega t es igual al coseno de omega t menos 90 grados. Esas ahí son funciones trigonométricas que deben recordar. Pero antes de pasar a esto, primero debemos hacer que esa corriente 2 menos 6 coseno sea positiva. ¿Y cómo hacemos que sea positiva? A ese ahí le sumamos 180 grados, porque si recordamos, las funciones coseno y seno tienen un periodo de 360 grados, en los cuales cada 180 grados cambian de signo. Entonces, si le sumamos 180 grados, va a pasar de ser negativo a ser un valor positivo. Entonces nos queda que la corriente 2 va a ser igual a 6 coseno de 1000t más 210 grados. Ahora sí vamos a convertir esa función a la función seno. ¿Y cómo lo hacemos? Con la identidad que tenemos ahí, entonces le sumamos 90 grados. Vamos a tener entonces que la corriente 2 va a ser igual a 6 seno de 1000t más 300 grados. Entonces finalmente, haciendo el mismo procedimiento del ejercicio anterior, tenemos que el ángulo phi es de menos 240 grados. Pero siempre es mejor trabajar con ángulos positivos, así que a ese ángulo le vamos a sumar 360 grados, lo que nos da igual a 120 grados. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que la corriente 1 se adelantará 120 grados con respecto a la corriente 2, o que la corriente 2 se atrasará 120 grados con respecto a la corriente 1.
Con este ejercicio se finaliza el primer video como introducción a los circuitos de corriente alterna. En los siguientes videos vamos a ver los elementos que intervienen y su funcionamiento en corriente alterna y una introducción a fasores.